Bienvenidos a México Vivo, ayer, hoy y más allá. El día de hoy voy a continuar compartiéndoles a ustedes una lectura más del maestro Francisco José Fernández Cruz Sequera. Es la segunda parte. La primera parte ya lo compartí con ustedes, los amantes del fin del mundo, y la segunda parte, los amantes del Apocalipsis. Apocalipsis es el movimiento cristiano sionista, volumen 2. Es el que voy a leer este día. Voy a compartir esta lectura, un poquito, algunos comentarios, algunas ideas importantes que me parecen. Pues todo el libro es muy interesante, muy importante, ¿verdad? Invitarlos a ustedes para que los que quieran, pues, adentrarse más en la historia, en la historia universal, y bueno, poder comprender mejor los acontecimientos que estamos viviendo en este momento de nuestra historia, ¿verdad? Es muy, muy importante. Este autor, don Francisco José Fernández Cruz Sequera, es uno de los grandes geopolíticos pues, reconocidos a nivel internacional, ¿verdad? Tiene un gran capacidad de análisis, tiene muchas investigaciones, tiene su propio canal, tiene un canal de clave geopolítica también en YouTube, en donde pueden ustedes también seguirlos todos los días, hace directos, y pues es muy interesante, se aprende muchísimo. Es muy importante tener como profesionistas, como profesores, como educadores, pues una idea más real de nuestra historia. Don José, ya lo he compartido, don José Francisco, más bien Francisco José Fernández Cruz Sequera. Él nació en Madrid en 1963, es guardia civil retirado, diplomado en operaciones especiales. Se licenció en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Es máster de familia y diplomado en Derecho Penal y Laboral, ejerciendo como abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, habiendo dirigido el bufete de abogados penalistas y de familia Lawyers Alliance, uno de los más prestigiados despachos españoles. Es colaborador habitual de diferentes medios de comunicación, como analista político internacional, especializado en geopolítica y política internacional, participando habitualmente en diversos programas radiofónicos y de televisión en cadenas tanto españolas como internacionales. Y como les decía, también tiene su propio canal, Clave Geopolítica, y bueno, pues autor de varios libros, ¿verdad? Bueno, aquí estaré yo compartiendo algunos de sus voy a tratar de compartir la mayor parte de sus obras. Los he estado yo comprando, me parecen muy, muy interesantes, y bueno, yo estoy aprendiendo mucho y quiero compartir con ustedes estas sencillas palabras, pero muy significativas por la obra y por el autor del cual estamos comentando, y también darles gracias a todos ustedes quienes se han suscrito a nuestro canal. Gracias de antemano, se los agradezco de todo corazón, ¿verdad? Y sabemos que pues en estos momentos es muy difícil estar en las cuestiones educativas, en la cuestión cultural, puesto que pues estamos viviendo una turbulencia a nivel mundial en todos los aspectos de los valores humanos, ¿verdad? Pero por eso es fundamental sostenernos nosotros con los valores tradicionales. Aquí en nuestro canal tratamos de analizar, de leer los autores, los historiadores, los filósofos del pensamiento tradicional. Es lo que he estado compartiendo y seguiremos compartiendo con todos ustedes. Así que muchísimas gracias y bienvenidos. Voy a leerles la contraportada del libro, que es Los amantes del Apocalipsis, ¿verdad? El movimiento cristiano sionista, volumen 2, de don Francisco José Fernández Cruz Sequera. En la contraportada viene me parece importante compartirlo con ustedes. Se dice que el protestantismo se dividió muy pronto en cientos de iglesias, movimientos, grupúsculos y denominaciones. La erudición del autor de la obra que prologamos enorme y se despliega profusamente en las páginas de este libro, Fernández Cruz demuestra
un conocimiento perfecto de las numerosas sectas que especialmente en los siglos XIX y también en el XX fueron creándose, especialmente en el mundo anglosajón. Aunque hemos de lamentar su expansión en Hispanoamérica, ininteligible precisamente en términos de geopolítica anglosajona y cristiano-sionista. Estas son palabras del prefacio de Carlos X. Blanco. Luego tenemos el ideario de muchos fundamentalistas que hoy en día y de forma anacrónica interpretan la Biblia de forma literal y la toman como la única fuente de conocimiento válido, incluso en asuntos que conciernen a la ciencia, que contra toda la evidencia creen que la Tierra es el centro del universo y desarrollan teorías absurdas como el neogeocentrismo. A partir de aquí, todo es posible. Resulta difícil razonar con alguien cuyo único argumento está escrito aquí. Y esto es la palabra de Dios. Es del prólogo de Javier Arries. Bueno, el libro, este libro contiene 259 páginas, 261 páginas. 261 páginas. Trae capítulos, está manejado también por capítulos y 12 capítulos. 12 capítulos de los cuales, bueno, yo voy a compartirles solo algunos ideas interesantes, algunas ideas importantes, ¿verdad? Es lo que voy a compartirles para que ustedes adquieran el libro, lo compren en Amazon. Está ahí disponible, no es muy caro el libro y es muy interesante, ¿verdad? O sea, si tienen los amantes del fin del mundo, ya lo leyeron, tienen que leer también los amantes del Apocalipsis. Es la parte 2, es muy importante. Entonces, el primer capítulo nos habla qué es el sionismo cristiano. Se hace esa pregunta, ¿qué es el sionismo cristiano? ¿Verdad? Entonces, el odio hacia el mundo fielmente ordenado y construido tiene su plasmación más fiel en el Deuteronomio, el mismo que invitaba a los creyentes a pasar por el filo de la espada a los paganos y prender fuego a sus ciudades en honor a Jehová. Este es del autor Nicolás Viuhuagua. Entonces, el cristianismo, dice también, son unas ideas importantes de autores, muy importantes. El cristianismo destruyó hasta los cimientos del mundo pagano y combatió desde el principio el libre pensamiento y las doctrinas que hablaban de la vida misma, ¿sí? De la presencia del ser humano en la tierra, de las fuerzas cósmicas y las realidades ocultas. Es del autor Ignacio Merino. Bueno, el término sionismo es muy importante porque yo también lo he escuchado mucho, ¿verdad? ¿Qué es el sionismo? Y se habla mucho. El término sionismo fue acuñado en el año de 1890 por Nectan Birbul y sus pretendidas raíces teóricas se encuentran en el libro del Génesis, en el capítulo 12 y 15, pues en los cuales se narra el pacto que Dios judío hizo con Abraham, ¿sí? Al que eligió para dar origen a una nación a través de la cual él redimiría el mundo, y para ello les prometió que sus descendientes heredarían la tierra que se encuentra entre Egipto y el río Éufrates, en la cual podría existir como nación escogida. Fíjese, este término es muy importante. Bueno, siendo así, si el sionismo es la creencia de que en el derecho del pueblo judío a retomar la tierra de Israel, el sionismo cristiano debe ser definido como el movimiento surgido en el seno del cristianismo evangélico, pero no circunscrito exclusivamente a que apoya los objetivos y fines del sionismo. Es muy interesante. Este movimiento, ¿verdad? Este movimiento, dice don Francisco José, aparentemente religioso, ha devenido de una fuerza política cuya ideología tiene un fundamento religioso judío
apocalíptico y milenarista, porque el sionismo, el fundamentalismo cristiano, lo ha añadido su particular visión religiosa y política. Nos habla don Francisco José Fernández Cruz Sequera. Muy, muy importante. O sea, para los judíos, o más bien para los sionistas judíos y cristianos, el pueblo judío ejerce en nuestro tiempo el derecho divino de habitar y gobernar la tierra de Israel, ¿sí?, que le fue prometida en las escrituras hebreas a Abraham. Y son ideas interesantes aquí. Otra de las ideas que les quiero compartir, dice que con el regreso de los judíos a la tierra prometida, nos dice don Francisco José, se produce el cumplimiento de las profecías bíblicas, lo que interpretan como una señal de que el mundo ha entrado en los últimos tiempos. También es un concepto importante que maneja don Francisco José, los últimos tiempos. ¿Qué son los últimos tiempos? Lo que es sostenido especialmente por los dispensacionalistas. También hay otro concepto importante que hay que dispensacionalistas. ¿Quiénes son ellos, verdad? Para lo que los profetas prometieron restaurar al pueblo de Israel a su tierra después de un periodo de exilio, ¿sí? Lo que provocaría la renovación espiritual y la redención que traería luz al mundo. Bueno, son ideas muy interesantes. Otro de los párrafos que me parecen de las ideas fundamentales, bueno, dice que así como el Nuevo Testamento entiende que pues el Nuevo Testamento no solo afirma el pacto abrahámico, sino que confirma la misión histórica de Israel y que las promesas realizadas a este pueblo son irrevocables. Nos menciona don José Francisco. Ahora, ¿cuáles son? Bueno, también nos menciona aquí, 4 temas generalmente están presentes en la mayoría de los pensamientos sionistas cristianos. ¿Cuáles son esos temas fundamentales? Bueno, el número 1 es el fin de la historia, y son cosas que han influido mucho con la filosofía a nivel internacional. El fin de la historia, la fundación del Estado-Nación actual de Israel en 1948, Israel nace en 1948 ya como un Estado, marcó el principio del fin de la era humana. También tenemos pues que otro tema importante es el plan de Dios. Fíjense bien, son 4. El caos en el Medio Oriente que rodea a Israel es parte del plan del desarrollo de Dios. Habrá una gran guerra final que culminará con la segunda venida de Cristo. ¿Se fijan? Otro tema importante para don Francisco José Fernández, las promesas de Dios. El pacto de Dios con Israel es eterno e incondicional. Por lo tanto, dice, las promesas de la tierra dadas a Abraham en Génesis nunca se anularán, y la iglesia no ha reemplazado a Israel. El tema 4, el bendiciendo a Israel. La iglesia está obligada a interpretar Génesis 2:3 de una manera específica con respecto al Estado-Nación actual de Israel. O sea, bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. No apoyar el dominio político del Estado de Israel supone incurrir en el juicio divino, ¿verdad? ¿Se fijan? Bueno, ideas muy fundamentales, muy interesantes que nos maneja el autor aquí, don Francisco José, ¿verdad? Otro aspecto importante que les quiero compartir, muy, muy importante. Bueno, dice que la mayor revolución tecnológica jamás vivida y la destrucción del medio natural propia de la mitología judía universitaria que se ha hallado en el núcleo del espíritu del capitalismo globalista. Sí, es otra cuestión que tenemos. En conclusión, en términos políticos, el sionismo cristiano, fíjense bien, es el movimiento dentro del fundamentalismo protestante cristiano que ve en la fundación, o sea, en 1948 del Estado, del moderno Estado de Israel, el cumplimiento de las escrituras proféticas, lo que es considerado como un previo aviso innecesario a la segunda venida de Cristo. Sí, eso es algo que me llama mucho la atención, ¿verdad? De don José Francisco, como lo menciona, ¿verdad? O Joshua.
o Joshua, así lo comentan ellos, por lo que el apoyo político, financiero, militar y religioso a la causa sionista es una necesidad, fíjense bien, teológica y mística, para lo que este movimiento trabaja en estrecha colaboración con el gobierno de Israel en organizaciones tanto religiosas como laicas, judías, sionistas, cristianas, de todo el mundo, ¿sí? De todo el mundo. El sionismo cristiano, con una visión pesimista de la historia, pretende dar respuestas simples a las preguntas que sobre la vida y la muerte se realizan las almas sencillas, ¿sí? A través de una aproximación literal predictiva de la Biblia para sanar el alma herida, sedienta de trascendencia, de un mundo cuyo medida no es el valor de las cosas, sino su precio, ¿sí? Al precio de las cosas. Bueno, esas es básicamente algunas de las ideas que manejan el primer capítulo sobre lo que es el sionismo. El segundo capítulo habla de los orígenes del sionismo cristiano, ¿sí? El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en ese claro oscuro surgen los monstruos, nos dice Antonio Gramsci, el autor Antonio Gramsci. Bueno, estricta e históricamente hablando, nos dice don Francisco José Fernández, el sionismo cristiano es un invento del protestantismo británico, asociado a la práctica de J.N. Darby y Edward Irwin, exportando a la posterioridad a los Estados Unidos, que fue donde se desarrolló, aquí en Estados Unidos, donde se desarrolló la teológica y políticamente, y desde donde se ha difundido al resto del mundo, especialmente de habla hispana. O sea, que es aquí en Estados Unidos donde se ha desarrollado todo eso y desde donde se está expandiendo hacia todo el mundo. Bueno, seguimos analizando, hay muchas cosas. En este segundo capítulo nos habla también don Francisco José en la percepción británica de ser un pueblo elegido, los acontecimientos bíblicos, fíjense bien, como las batallas de Israel contra los filisteos, los babilonios y otras tribus, eran sentidos como el pasado de los propios británicos, como si fuera de los propios británicos, ¿verdad? Esta identificación con la historia del antiguo Israel resurgió con fuerza en el siglo XVI en la Inglaterra protestante, dentro del ambiente cultural de la Reforma protestante, ¿sí? Con su énfasis en la libre interpretación de la Biblia. Entonces, Roma ya no imponía su interpretación de los textos sagrados, o sea, ya Roma ya no para nada figuraba, ¿no? Y en consecuencia se produjo la apertura de un número ilimitado de interpretaciones posibles. Allí, pues, ¿verdad? Cada quien como fuera, como lo entendiera. A partir de dicho momento se produce una eclosión de obras heréticas respecto a los católicos, en la que se expresa la identificación de los protestantes británicos con Israel, apareciendo un grupo de primeros autores que podríamos calificar como protosionistas cristianos, ¿verdad? Una de las primeras monografías fue el Apocalipsis, o sea, el Apocalipseos, escrita por un sacerdote anglicano llamado Thomas Brinkman en el año de 1585, que proponía a los británicos que apoyesen el retorno de los judíos a Palestina como medio para acelerar el cumplimiento de las previsiones proféticas contenidas en el Evangelio, cuya culminación sería el retorno de Jesucristo, ¿sí? Bueno, es una idea fundamental, muy importante, que nos habla también el autor en este segundo capítulo, ¿verdad? Otra de las ideas importantes que les comparto, al mismo tiempo dice que el rechazo a la veneración de los santos, una suerte de politeísmo por sustitución de las divinidades paganas, que facilitó enormemente la penetración en las sociedades precristianas europeas, fue acertadamente desde el punto de vista crítico cristiano, identificando como una idolatría y el filojudaísmo cultural general derivado de la lectura que el Antiguo Testamento hizo el protestantismo, pues aproximaron cada vez más el movimiento protestante a la idea
de la restauración judía, alcanzando una gran influencia política durante el reinado del rey Niño Eduardo VI de Inglaterra. Entonces, es otra de las cuestiones fundamentales aquí del segundo capítulo. También, bueno, maneja muchos autores. No quiero comprometer mucho la lectura, ¿verdad? Para que, pues, del libro, ¿no? Y esa es una de las, bueno, otra idea fundamental que también podríamos compartir aquí de momento, pues que pues habla aquí de algunos autores, este capítulo de algunos autores que nos comparte el autor que fundamentan la idea del sionismo, de los orígenes del sionismo cristiano, ¿verdad? Es fundamental que ustedes pues adquieran el libro y lo lean. No se van a arrepentir de la riqueza de sabiduría que se puede encontrar. O sea, entonces, otra idea dice que por lo que a comienzos del siglo XIX, el protosionismo puritano inherente al nacimiento de los Estados Unidos, estamos hablando, está en la base fundamental de la propia nación americana, alcanzando a la propia Casa Blanca, desde casi el nacimiento de esta república. O sea, cuando nace Estados Unidos ya nace con esta filosofía. Prueba de ello es que en 1818, fíjense bien, el presidente John Adams escribió: realmente deseo a los judíos de nuevo en Judea una nación independiente. ¿Se fijan? Entonces, pues así fue como las ideas protosionistas se fueron extendiendo por todo Estados Unidos, pudiendo rastrear la difusión de la teología premilenarista, su influencia en el fundamentalismo cristiano y la emergencia del movimiento evangélico de los Estados Unidos. En la prédica de John Nelson Darby, que estuvo 8 veces predicando en este país. Y bueno, pues vean cómo, desde dónde viene todo esto. Una idea también que se puede rescatar de aquí, de este capítulo, es que el Señor Jesús vendrá en persona para presentar la era del milenio, cuando Israel será restaurado a su propia tierra y la tierra estará llena del conocimiento del Señor, que es el advenimiento personal y premilenial, es la esperanza bienaventurada puesta que nosotros en el Evangelio que debemos buscar constantemente, ¿sí? Fue así como el sionismo cristiano en la nación americana, fíjese bien, surgió de la influencia de la compleja de asociaciones evangelistas, premilenaristas, dispensacionalistas, este concepto lo vamos a manejar más, milenaristas, ¿verdad? Protosionistas y fundamentalistas, convirtiéndose en la primera inspiración para el inicio de la actividad misionera estadounidense en Medio Oriente, ¿se fijan? Y en el móvil para el levantamiento de mapas detallados en la Tierra Santa, que se utilizarían para restaurar el pueblo judío en Israel. A partir de este momento, en el uso del término sionismo comenzó a generalizarse, y gracias al renegado irlandés Darby, los sionistas cristianos dejaron de esperar que el arrepentimiento nacional judío precediera a la restauración. ¿Sí? Esto podía aguardar hasta después de la vuelta de Jesús con el milenio. Más adelante también voy a explicar estas cuestiones que a veces uno no entiende, ¿verdad? Entonces la teología dispensacionalista de John Nelson Darby fue así el impulso definitivo del sionismo cristiano estadounidense. O sea, este autor es fundamental conocerlo, estudiarlo, ¿verdad? No vamos a hablar mucho aquí de él, pues no es, vamos simplemente aquí voy a compartirles algunas ideas que me parecen importantes. Y bueno, el tercer capítulo también habla de lo que les mencionaba, el dispensacionalismo. ¿Qué es el dispensacionalismo? Es como un movimiento, ¿verdad? Y sus corrientes doctrinales. O sea, es todo un detalle que nos comparte aquí don Francisco José. Por ejemplo, el dispensacionalismo no es la denominación de una iglesia, ¿sí?
Es un sistema de estudio teológico cristiano que sostiene que Israel como nación y la iglesia como cuerpo de Cristo, ¿sí?, no forman un único pueblo de Dios, sino dos pueblos diversos, uh, uh, con profecías, promesas y destinos particulares para cada uno de ellos. Además, siguiendo, Scofield afirma que Dios ha empleado la diferencia de medios de administración de su voluntad y de su gracia en 7 periodos de la historia humana, que también voy a ver si les comparto un poquito aquí de eso, de los 7 periodos de la historia humana. Entonces, en este capítulo, pues, nos habla del dispensacionalismo, es lo que vamos a compartir con ustedes. Este día, por ejemplo, un punto importante, o sea que dentro del dispensacionalismo se dan 3 principales tendencias doctrinales. La número uno es el ultradispensacionalismo. Esto es a veces llamado Bulligerismo por su principal defensor, ¿verdad?, el autor Elbert W. Bullinger. No voy a entrar en eso, no, pero esta es la otra parte. El número 2 es el dispensacionalismo progresivo. O sea, es una variación del dispensacionalismo tradicional. Si bien todos los dispensacionalistas ven las dispensaciones como cronológicamente sucesivas. O sea, los dispensacionalistas progresistas también ven las dispensaciones como etapas progresivas en la historia de la salvación. El término, por ejemplo, progresivo, proviene del concepto de una interrelación o progresión entre las dispensaciones y no está relacionado con ningún uso social o político en términos progresistas. O sea, nada que ver con eso, ¿verdad? Entonces, el número 3, el punto 3, importante, la tendencia número 3, estamos hablando del apocalíptico, preocupado por el fin de los tiempos, ¿sí? El mesiánico, que pretende la conversión de los judíos, fuertemente rechazó y combatió en Israel sin más éxito el anecdótico. Y el político que utiliza los medios de comunicación y los grupos de presión para defender a Israel y lograr el cumplimiento de las profecías bíblicas, ¿verdad? Fíjense aquí, importante, estos 3 campos dispensacionales de actuación comparten los mismos postulados, ¿sí?, que podemos resumir en el compromiso con la literalidad bíblica, ¿sí?, una escatología futurista y la restitución de los judíos en Palestina. Por último, tenemos una tercera clasificación en razón de la interpretación que hace de la duración del llamado milenio. O sea, aquí, ¿cuál es la duración del milenio y qué es, verdad? Es muy interesante todos los conceptos que maneja don Francisco. O sea, los milenaristas tradicionales que interpretan que el milenio es de 1000 años literales. Los milenaristas históricos que afirman que los 1000 años es una expresión en sentido figurado, simbólico, para expresar un periodo largo, pues un periodo largo de tiempo, ¿verdad? Bueno, este es el segundo, los dispensacionalistas. Fundamentalmente habla de ese concepto, de estas cuestiones. Compartirles también, por ejemplo, fíjense, esta idea también que nos comparte José Francisco, fundamental. En el momento en que Mesías murió en la cruz, el reloj profético se detuvo. Ni un solo tic se ha oído de dicho reloj, ni un solo movimiento de las manecillas en 19 siglos. No volverá a funcionar de nuevo hasta que toda la presente era haya llegado a su fin. ¿Se fijan? E Israel, una vez más, sea tomado por Dios. Son ideas claves, ¿verdad?, que pues mucho uno escucha a veces, pero como no lees, pues es muy difícil de entender, ¿verdad? Entonces, es fundamental este tipo de ideas, que puedan ustedes leer estos 2 libros, ¿verdad? En este segundo libro es todo un tesoro aquí, lo que podemos
encontrar, ¿verdad? Otra idea fundamental que les comparto es la doctrina de la separación, o más bien la doctrina de separación. Los dispensacionalistas creen que no solo deben instaurar con nadie, interactuar con nadie, excepto con sus correligionarios. Por ello tienden a agruparse y formar sectas. ¿Sí? El separatismo religioso ha llegado a ser un rasgo particular de algunas iglesias protestantes en los cuales el gobierno eclesiástico y la autoridad teológica residen a nivel congregacional y local, ¿verdad? Otros problemas y cuestiones aquí, bueno, que maneja más en ese capítulo, pues eso es lo más fundamental, ¿verdad? El capítulo 4 nos habla también de la interpretación literal de la Biblia, o sea, el literatismo en este capítulo, nos dice don Francisco, es una forma de interpretar y comprender los textos escritos que pretende ser la más sencilla y natural conforme al sentido evidente de las palabras. Y es esta la pretensión dispensacionalista, fíjese bien, que se encuentra en el diferentes obstáculos, porque parte de la premisa de que se puede o se saber cuáles son las palabras originales de un texto anterior a la aparición de la imprenta. O sea, pues es que ha habido, imagínense, antes cuando se escribía, antes de que apareciera la imprenta, pues los que escribían de acuerdo a su pensamiento, a su ideología, y luego cambiaban los textos. Entonces, pues la interpretación literal de la Biblia, pues no estamos, digamos, como correcta, ¿verdad? El literalismo es un movimiento, entonces no es exactamente así, sino que hay símbolos y formas para poderla. Hay que leer aquí este capítulo, hay que leer a don Francisco José. El capítulo 5 habla de las dispensas, el tiempo concedido al hombre. Y bueno, pues el término dispensación, ya lo venimos comentando, tiene su origen en la palabra latina dispensatio omnibus, dispensatio onis, cuyo significado es la acción de y acto dispensar o dispensa, que también encontramos en el griego antiguo como oikonomia, referido a la ley y disposición de una cosa, o sea, esencialmente una mayordomía de dominación, no sé, al que se le desempeña como ecónomo, ¿verdad? Entonces, aquí en este capítulo de las dispensas también es muy interesante, se manejan muchos conceptos fundamentales, como por ejemplo, habla aquí de que la segunda venida, por ejemplo, de Cristo, dice, así en un primer momento fueron los judíos, ¿verdad? Los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, luego la iglesia católica y luego las iglesias protestantes, pero como ambas iglesias cristianas fracasaron en su trato con Dios, fíjense bien, de lo que el conocido como holocausto es el ejemplo más evidente según sus creencias, hay que devolver la representación de Dios a los judíos, instalados en el Estado de Israel, para que sean ellos quienes preparen la segunda venida de Cristo, que le digo, pues según sus creencias, pues va a venir y según lo que se manifiesta. Entonces, otra idea fundamental aquí, en este capítulo, el dispensacionalismo ha cambiado la Biblia de ser una masa de más o menos escritos en conflictos en una revelación clasificada y fácil de asimilar de ambos propósitos de Dios, el terrenal y el celestial, al cual alcanza dentro de la eternidad para venir. ¿Sí? En el mismo sentido, se afirma, Ernest Senden afirmó que la hermenéutica del dispensacionalismo hace del texto bíblico algo sólido con autoridad divina. Entonces, bueno, esta cita en la que Pablo de Tarso solicita a Timoteo que divida las verdades de la palabra de Dios, fíjense aquí, fue interpretado por el Darby y posteriormente por la C. Scofield como una evidencia de que las Sagradas Escrituras contienen, fíjense, un conjunto de 7 dispensas o excepciones mediante las cuales la humanidad sería sometida a prueba de acuerdo a las expectativas y mandamientos de Dios. ¿Cuáles son esas? Miren, la primera, o más bien,
¿Cuáles son las etapas? Más o menos se da. O sea, más bien, de acuerdo a este sistema, existen 7 dispensaciones, aunque debe aclararse que dentro del movimiento existen corrientes que impulsaron 8, ¿sí? 9 o más, y algunas otras o más generosas, que cuentan hasta 37, creo, o menos pródigas que se quedan en 3. Pero de acuerdo a don José Francisco, él comenta que para los comúnmente aceptadas son las siguientes, o sea, las como etapas. La primera es la inocencia. Para mí, yo no lo sabía, ¿verdad? Y pues lo estoy aprendiendo, lo comparto. La inocencia es la primera etapa, más o menos como de la vida, ¿no? Esta se refiere, o sea, ¿cuál es la inocencia? La primera etapa es antes de la caída de Adán y de Eva en el Edén. ¿Lo recuerdan ustedes? Adán y Eva tenían que obedecer al mandato divino de no comer del árbol prohibido, con la cual se aseguraban ser inocentes de pecado, pero ambos fallaron. En esta dispensación, los mandatos de Dios ¿cuáles eran los mandatos de Dios en ese entonces? Poblar la tierra con hijos, sojuzgar la tierra, tener dominio sobre los animales, cuidar el jardín y abstenerse de comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Sí? La segunda, bueno, ya ven que ahí vino como un castigo. La segunda es en la primera, ¿verdad? Decíamos que Dios les advirtió del castigo de la muerte física y espiritual si desobedecían, ¿sí? Ya lo saben ustedes, algunos, porque se maneja mucho, ¿no? Nosotros. Esta dispensación fue de corta duración y llegó a su fin por la desobediencia de Adán y de Eva y su consecuente expulsión del jardín del Edén, por supuesto, ¿verdad? Bueno, la segunda etapa es la conciencia o responsabilidad moral. ¿Cuál es esta? Desde la caída del jardín del Edén hasta el diluvio universal y el arca de Noé, transcurrieron 1656 años en los que el ser humano vivió conforme a su libre albedrío sobre la base de la conciencia, pero según entienden los disposicionalistas, el ser humano volvió a fallar ya que optó por el mal alejándose de Dios, ¿ya? Según creen, esta dispensación demuestra lo que la humanidad hará si la deja a su voluntad y conciencia, lo que ha sido contaminada por la heredada naturaleza pecaminosa, ¿sí? Los 5 aspectos más importantes de esta dispensación son, o sea, en esta dispensación, la segunda, pues hay algunas cosas, la medición sobre la serpiente, símbolo de Satanás, un cambio en la feminidad y la maternidad, una maldición sobre la naturaleza, una imposición del trabajo sobre la humanidad para producir comida, y por último, la promesa de Cristo, un Salvador que como la simiente heredaría a la serpiente en la cabeza a Satanás. O sea, va a herir pues, a la serpiente en la cabeza de Satanás. Bueno, la tercera, fíjense bien, es el gobierno humano. Desde Noé y Abraham, Dios había destruido la vida sobre la tierra con el diluvio universal, salvando como una familia para reiniciar la especie humana, y como conciencia personal no había sido una guía adecuada para el ser humano. Se encomendó a los gobiernos administrar la justicia y la moral. Dios hizo varias promesas al hombre en la persona de Noé y su familia, y realizó una serie de mandatos, y bueno, ya no se los voy a comentar. Dios no maldeciría la tierra nuevamente, Noé y su familia deben repoblar la tierra con su descendencia, y bueno, hay una serie de cosas. La cuarta es la promesa. Está establecidos, pues, los gobiernos, estos también fallaron en su misión, por lo que Dios llamó a Abraham para ser el padre de la prometiéndole que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, continuando esta etapa a través de las vidas de los patriotas, de los patriarcas, terminando con el éxodo del pueblo judío de Egipto en un periodo de tiempo aproximado de 430 años. Esta dispensación, Dios eligió a una gran nación como su pueblo. La promesa básica durante esta dispensa fue el pacto abrámico, cuyos puntos claves pues son también, volvemos, cada uno de Abraham saldría una gran nación que Dios bendecirá en prosperidad material, espiritual, haciendo grande al hombre de Abraham. Y así, bueno, vienen varias cosas allí. La 5, o más bien la quinta, es la ley mosaica,
Esta dispensación duró casi 1500 años y comprendiendo entre el éxodo y la muerte de Jesucristo. Ya no voy a explicarles más. Luego viene la sexta de la gracia, la sexta, la gracia. Esta dispensación sería la era de la iglesia actual, o sea, en la que estamos actualmente, ¿verdad? Comenzando con el nuevo pacto en la sangre de Cristo, con su muerte, y termina el arrebatamiento de la iglesia. Momento en el que todos los creyentes del mundo nacidos del nuevo irán al cielo con Cristo, teniendo lugar después de los juicios de Jesús, que durarán 7 años. Según esta disposición, estamos entre los 69 y los 70 semanas de la profecía de Daniel, que guarda una estrecha relación con la profecía vaticinada por Jesús acerca de la destrucción del templo. ¿Sí? Esta dispensación ha durado ya más de 2000 años, ¿sí? Y nadie sabe cuándo terminará, e incluye tanto a judíos como a gentiles. Estamos hablando prácticamente de la época actual. Estamos en la sexta y yo no sabía en cuál estábamos, ¿verdad? Solo al reconocer la incapacidad humana para lograr algo bueno, habiendo adquirido la conciencia del pecado, podemos reconocer que es Jesús el único mediador entre Dios y los seres humanos, porque no hay otro nombre debajo del cielo quien podamos ser salvados, ¿verdad? La responsabilidad del hombre durante esta dispensación es creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, momento del Espíritu Santo a los creyentes como el consolador de los hombres. La séptima, el reino milenial, que más anteriormente habíamos hablado de lo milenial. La séptima dispensación durará 1000 años y comenzará con el fin de los tiempos. Ojo, cuando los cristianos disfrutarán de la segunda venida de Cristo y la salvación del milenio, mientras sus aliados judíos padecerán un destino muy diferente, pues en el Armagedón, ¿sí? 2/3 de los judíos morirán y el tercio restante se convertiría al cristianismo, condición necesaria para la segunda venida de Cristo. ¿Sí? ¿Se fijan? Es interesante aquí. Para mí, pues para mí yo no conocía estas cosas y es bien interesante cada uno de los puntos que maneja aquí don Francisco José. Como puede apreciarse, las dispensas comienzan con la creación y la terminación con el inminente retorno de Jesucristo al exclusivo reino de los judíos en la tierra prometida de Israel. Siempre se habla de eso, ¿no? Dice que también los designios de Dios por la cual la séptima llamada del milenio, Jesucristo retornará para de esta forma restablecer la paz y la armonía en la tierra, que es lo que se habla mucho, pero yo nunca sabía qué era, ¿no? Pues es la séptima, ¿verdad? Parte, ¿no? En esta disposición, pues, el hombre es expulsado por Dios a través de la gracia y de la obra de Jesucristo, que fue lograda en la cruz, reivindicada en la resurrección. Bueno, pues aquí nos habla, pues, de la segunda venida, ¿verdad? Habla de muchas cosas, ¿no? Ya luego viene el capítulo 6, la cuestión del pacto de Dios con los hombres. Los judíos continúan siendo el pueblo elegido de Dios, ¿verdad? Es muy interesante también este capítulo. Luego tenemos el capítulo 7, el milenarismo, de lo que hablamos, ¿no? Que es como la etapa que viene, ¿no? O sea, aquí es importante, Mircea Eliade, voy a compartirles esta idea fundamental de esto. Dice que, en suma, o sea, el milenarismo, en suma, estos mitos del fin del mundo, que implican más o menos claramente la recreación de un universo nuevo, expresan la misma idea arcaica y extraordinariamente extendida de la degradación progresiva del cosmos, que necesita su destrucción y recreación periódicas. De estos mitos de una catástrofe final que será al mismo tiempo el signo anunciador de la inminente recreación del mundo, es donde han salido y han desarrollado en nuestros días los movimientos proféticos y milenaristas de las sociedades primitivas. Volveremos sobre estos milenaristas primitivos, pues constituyen con el kiliaísmo
marxista, los únicos revaloraciones positivas de los modernos del mito del fin del mundo, ¿sí? Pero ante todo tenemos que recordar brevemente cuál era el lugar que ocupaba el mito del fin del mundo en las regiones más, pues en las regiones más complejas, ¿verdad? Entonces, el milenarismo aquí en el capítulo 7 da muchos conceptos interesantes, les digo, muy, muy importantes, que pues debe uno, pues si tú quieres tener una cultura más amplia, comprender y entender también los movimientos sociales que se están dando, porque esto es parte de ello. Si no entiendes esto, si no entendemos esto, pues no vamos a comprender exactamente qué es lo que está pasando. Y, ay, pues que se va a acabar el mundo. Pues el mundo no se va a acabar, o sea, ¿me entienden? Hay que leer, hay que estudiar. Luego viene en el capítulo 8, Apocalipsis, ¿ya? Es la idea de también de un acontecimiento cataclístico que ponga final a la vida humana. No solo configura uno de los puntos centrales del cristianismo, sino que en mayor o menor medida ha estado presente en todas las épocas históricas, ¿verdad? Ideas fundamentales como estas que de Howard Phillips Lovecraft. Quien conoce el fin, o sea, quien conoce el fin, lo que ha emergido puede hundirse y lo que se ha hundido puede emerger. Lo satánico aguarda señalando el fondo del mar y sobre las ondulantes ciudades humanadas navega el Apocalipsis. Bueno, ideas aquí que se manejan en este capítulo del Apocalipsis. O sea, el libro del Apocalipsis, esto es interesante, o de la revelación, constituye en sí mismo un género literario. La apocalíptica que nace alrededor del año 90, ¿sí? Que es propio de los judíos masiánicos o nazarenos, que aún no se denominaban cristianos en ese momento en el que la rebelión judía del 66 y del 70 estaban reciente, y a los ojos de los romanos no habían diferencias entre los judíos mesiánicos nazarenos y los judíos masiánicos, lo que hacía que muchos se apartaran del movimiento nazareno por miedo, no como reacción. El libro del Apocalipsis, creyendo que la inminencia del fin del mundo y el retorno de Jesucristo invitaba a reconocer en el Mesías. Sí, de hecho, la misma palabra Apocalipsis ya es un sinónimo del fin, ¿ya? Entonces, esa es muy es importante aquí, es fundamental. Y al igual que la profecía es un género oral, por mucho que nos haya llegado escrita, la apocalíptica es un género concebido para ser escrito. El texto de Juan, por ejemplo, tiene una parte del género epistolar, con 7 cartas dirigidas a las 7 iglesias de Asia destinadas a ser leídas en el marco de las celebraciones litúrgicas, todavía en la sinagoga, y por eso muchas de sus palabras tienen un profundo sentido ceremonial. Detalles importantes aquí en el capítulo de Apocalipsis también. Comentarles que el Apocalipsis contiene 3 mensajes, ¿ya? Uno referido a Jesucristo, 2 descripciones simbólicas de Jesús, la primera como el Hijo del Hombre y la segunda como combate contra el mal, ¿verdad? Otro de la iglesia y el último al final de los tiempos, en el que termina profetizando que el mal será abatido, que el bien triunfará y que el juicio universal dará paso al gobierno milenarista, de lo que hablamos, gobierno milenarista. Ya les explicamos cuál es esta etapa de los justos, porque solo ellos verán a Dios, pero tanto el discurso apocalíptico como el milenarista pues van siempre envueltos en un discurso catastrófico o catastrofista, ¿verdad? Que recurre a los sueños, las visiones y a todo el sistema de imágenes de signos que están ocultos y que no son fáciles pues de entender, ¿sí? El cuerno, por ejemplo, ¿qué significa? A ver, eso, a mí se me hace mucho la atención. Entonces, que uno no ve, ¿verdad? Y lo ve así, nada más así como, lo repetimos como pericos, ¿verdad? Por ejemplo, el cuerno significa el poder. Los caballos blancos nos hablan de la eternidad. Yo no sabía. El rojo habla de la violencia y del martirio. Y el 7 es la perfección.
Y fíjese lo que significa el número 7, etcétera. Así muchas cosas. 1 millón de pequeños signos que lo hacen difícil de entender. O sea, hay muchos signos. Entonces tienen una interpretación simbólica. Y si no lo sabemos interpretar, pues le damos una interpretación literal, pues nos vamos a quedar ciegos igual o peor, ¿verdad? Porque pues a veces eso es lo que pasa, que la gente leemos, pero si no entendemos, pues imagínense, nos quedamos peor, todos confundidos, ¿no? Luego el capítulo 9 habla del arrebatamiento de la iglesia, y tiene también sus etapas. Luego el capítulo 10, la gran tribulación. Los dispensacionistas creen que la historia humana está formada por periodos temporales únicos que se conducen con el arreglo del plan divino de Dios, ¿verdad? Se caracteriza por la forma tiene de relaciones con los seres humanos en cada momento culminado en una gran catástrofe, ¿verdad? Otros de los puntos que tenemos aquí, de que me parecen interesantes, en este capítulo habla también en la actualidad, según dicen, estamos viviendo la penúltima dispensación. Importante subrayarlo, antes de la segunda venida de Cristo, que se caracteriza por ser una época de gran maldad y pruebas terribles, y la última antes del milenio, o sea, en la que estamos, es decir, los 1000 años de reinado de Cristo sobre la tierra. Bueno, según creen, en el futuro veremos la ascensión de un anticristo fíjese bien, que dirigirá las iglesias apóstatas del mundo. O sea, la bestia, es decir, un dirigente, ya lo es, ya lo había escuchado, pero no entendía, un dirigente político que reunirá a las naciones derivadas del Imperio Romano en un nuevo imperio, mencionando en el Apocalipsis como Babilonia y el combate con las fuerzas del mal y los ejércitos celestiales, ¿ya? Fíjense, es interesante. Entonces, aquí habla de la presencia del anticristo aliado con las bestias, sembrará todos los males posibles en la tierra. Y pues esta figura ha sido identificada con diversas épocas, pues con el papa correspondiente, por ejemplo, desde Kaiser, Adolfo Hitler, e incluso Mikhail Gorbachev. Y bueno, pues se ha mencionado muchas cosas, ¿verdad? Entonces, hablamos de los últimos días, pues no son el peor periodo. El peor será, pues, la gran tribulación. Es lo que se habla, la gran tribulación. Y se producirá después del arrebatamiento, en el momento en el que Jesús venga a acoger a los fieles cristianos que ascenderán a las nubes para sentarse junto a Él en el cielo. Entonces comenzará la gran tribulación. Aquí en palabras de don Francisco José Hernández Sequera. Entonces la gran tribulación, de acuerdo al autor, culminará con la gran batalla de Armagedón y el espantoso final de los malvados, los apóstatas y los infieles, poniendo el punto final de esta dispensación y el comienzo del milenio, ¿verdad? Al decir de la ortodoxia dispensacionalista, las profecías del Antiguo Testamento están haciéndose realidad durante estos últimos días, en los que podemos ver los signos, según esto, los signos de los tiempos, nos ha hablado. Y pues aquí está interesante muchas cosas, ¿verdad? Otro punto en este capítulo que me llamó a mí la atención, ideas fundamentales, por ejemplo, ¿cuáles son las 3 etapas de la gran tribulación? Esto me llamó mucho la atención, ¿verdad? Porque, pues, a ver, no sé, a veces uno, pues, ante la ignorancia, ¿verdad? ¿Cuáles son las 3 etapas de la gran tribulación? Entonces, la primera, que se caracteriza por la apertura en el cielo de los 7 sellos del Apocalipsis, y culminará con el arrebatamiento de la novia de Jesucristo. O sea, la novia de Jesucristo es la iglesia, siendo la ramera arrojada del lomo de la bestia, ¿sí? Aquí lo especifica don Francisco José Fernández Sequera. La segunda, ¿sí? Que se caracteriza por el sonido de las 7 trompetas del Apocalipsis en el cielo. Este es un periodo en el que la bestia estará en batalla con el segundo fruto. Los que no fueron parte del arrebatamiento, pero ahora optan por servir a Dios. Esta etapa terminará con la cosecha del segundo fruto a los cielos.
y Satanás es arrojado al cielo de la tierra. Bueno, tenemos la tercera. Tiene lugar cuando la ira de Dios es derramada sobre el Satanás, la bestia y el anticristo y sus seguidores. Se caracteriza por el derrame de los 7 copas de ira sobre la tierra. ¿Ya? Entonces, es fundamental. Esta para mí es una cuestión que nueva, pues la escuchaba, pero sin orden, ¿verdad? Entonces, en la tercera etapa, por ejemplo, aquí puntualizar, dice que, les decía, cuando la ira de Dios es derramada sobre Satanás, la bestia y el anticristo y sus seguidores, y se caracteriza por el derrame de las 7 copas de ira sobre la tierra. Después de esto, Jesucristo regresará a la tierra con sus seguidores, marcando el final de la gran tribulación y inicio de los 1000 años de paz, el milenio, o sea, que es lo que vendría. Entonces, en esta dispensa, fíjense bien, los poderes sobrenaturales se manifestarán como nunca se han mostrado, tanto en el poder de Dios como de las tinieblas, se dejarán ver en todo el mundo, engañando a los hombres y a seduciéndose con sus doctrinas. Entonces, dice que serán momentos de falsos mesías y profetas, que harán grandes señales para engañar a los acogidos antes de la segunda venida de Cristo. También se dice que los que tras la gran tribulación sobrevivan y decidan seguir a Dios, tanto entre los descendientes modernos de Israel como del mundo entero, serán la muestra de que Dios es bueno y justo y que este tiempo de juicio primero recaerá sobre las naciones que provienen del pueblo de Dios, de sus leyes. Y bueno, pues aquí está las conclusiones de este capítulo. Luego viene el capítulo de Armagedón, también lo explica muy bien, la batalla de Gog Magog, qué significa todo esto. Y bueno, pues es muy interesante todo este libro, que es, el segundo de dos. Entonces tienes que leer los 2 libros, tienes que leer Los amantes del fin del mundo, ¿verdad? Y luego, para complementar la lectura, Los amantes del Apocalipsis, ¿verdad? El movimiento cristiano sionista, volumen 2 de don Francisco José Fernández Crucequiera. Así que pues bueno, hasta aquí por hoy y muchísimas gracias, ¿verdad? Le doy las gracias también a todos los que se han suscrito a nuestro canal. Somos poquitos, le digo, porque esto pues esto es educación, esto es historia y pues no hay mucha gente ¿verdad? Pero creo que es fundamental que aunque nosotros tengamos los poquitos un impacto en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestro trabajo, con una mejor educación, con una mejor visión del mundo. Y para ello, pues hay que leer a autores serios, y como en este caso aquí en nuestro canal, México Vivo, ayer, hoy y más allá, donde estoy compartiéndoles autores del pensamiento tradicional, autores, filósofos, historiadores del pensamiento tradicional, que nos dan una mejor visión de la realidad y del mundo social que estamos viviendo en la actualidad. Así que muchísimas gracias, los espero, aquí estamos los martes a las 3 de la tarde y los sábados a las 3 de la tarde también, compartiendo temas interesantes para todos ustedes. Así que gracias y adiós, hasta la próxima, nos vemos.